doctora Yamile Moncada. Ella es doctora en Seguridad Social. Yamile, un gusto saludarte. Muchas gracias, Tania, Paco, muchísimas gracias a todos ustedes y al auditorio. Oye, de entrada te pregunto, porque tenemos el tiempo encima y yo quisiera aprovechar mucho de lo que tú sabes en temas de pensiones. Estamos en medio de una pandemia con muchos problemas económicos que ha generado desempleo. ¿Hay futuro para las pensiones? Mira, de entrada es un hecho que se requiere una reforma al sistema de pensiones en nuestro país, pero en calidad de urgente. Necesitamos una acción ya de fondo y que no sean simplemente paliativos como se han venido dando. Eso es una realidad. Perdóname, en un momento le voy a dar paso a Tania, pero ¿una reforma en qué sentido? Mira, se debe de reestructurar el sistema de pensiones en nuestro país, puesto que el nuevo esquema, como bien lo comentaban en la cápsula que pusieron, no va a generar ninguna certidumbre para aquellos que pertenecemos a cuentas individuales. La tasa de reemplazo, si bien nos va a ser aproximadamente de un 15-20% del salario base de cotización, siempre y cuando cumplas con los requisitos establecidos por ley, que son 25 años. Entonces, lejos de ayudar a dar una certeza a las pensiones de los trabajadores, solamente hay incertidumbre y poca confiabilidad en este esquema que lamentablemente empezó a operar en 1997. Yamile, muy buenas tardes. Este es un problema que ha venido pasando de administración en administración federal. Sin embargo, pues hoy, actualmente, a pesar de que el gobierno reconoce este problema, ¿se nota que se estén dando los pasos encaminados para resolverlo? Miren, pues de hecho no tiene más de 2 semanas que el mismo presidente comunicó que ya iban a poner manos a la obra respecto a este tema y empezar a hacer una reforma de manera muy puntual con expertos y especialistas en materia de seguridad social. Es un hecho que se requiere una reingeniería en la rama y que realmente genere esa certeza, ese espíritu que previó la seguridad social en sus inicios, ¿no? Que realmente generaba una certeza, daba una garantía. Por ello el sistema de reparto de beneficio definido, lo que era la ley 73, pues generaba tantos beneficios porque sí había certidumbre para el trabajador. Esta reforma, Yamile, afectaría a quienes de alguna manera están en la ley 73, que de alguna manera tienen cubiertos, no del todo, pero tienen cubierto su futuro. Fíjense que no creo. De hecho, se puede hacer una seguridad social sustentable con las herramientas que contamos. Lamentablemente, lo que sí les puedo decir es que la única propuesta que sigue existiendo es que el trabajador sea quien cargue los platos rotos, quien pague los platos rotos, puesto que la propuesta es que el trabajador sea el único que ahorre. Cuando hay otro tipo de metodologías que pueden servir, donde pues no nada más el trabajador es la única parte involucrada. Está el Estado, los trabajadores, el patrón y los institutos de seguridad social. Entonces creo que haciéndose algunos ajustes con las herramientas que hoy contamos, podría generarse una seguridad social sustentable. Y te comento brevemente, Paco, hay muchos seguros que se nos descuentan a los trabajadores y que no siempre ocupamos, como el seguro de maternidad o el de invalidez. Si ese seguro yo no lo llegara a ocupar, ¿por qué no trasladarlo de manera indirecta, hacer ahorros, para que se vaya al seguro que sí voy a ocupar, que en este caso sería retiro? Entonces sería trasladar seguros que no se ocupen, así generas una pues estrellita en la frente al trabajador en no ocupar ciertos seguros que igual y tú puedes solventar en casa. Yamile, hay países que han tomado pues esta medida de aumentar la edad de jubilación. ¿Qué decir al respecto? Bien, no creo que sea la solución. Realmente no es la solución, porque el hecho de que aumente la edad al final del día va a generar, pues como estamos ahorita todos los ciudadanos, ¿no? Descontento, porque son muy pocos los que hacen un ahorro adicional a las AFORES, puesto que no hay algo que genere una emotividad para poderlo hacer, constantes minusvalías que obviamente generan pues poca confiabilidad en el esquema que hoy vivimos, ¿no? Así es. Oye, ¿y esta reforma de alguna manera implicaría un tema financiero? ¿De dónde financiar las pensiones? Que ese es el gran tema. En Europa ha sido un enorme problema de muchos años. Para México estamos ya viviéndolo. Miren, México fue punta de lanza en la década de los 60. De hecho, nuestro esquema, nuestro sistema de reparto de beneficio definido fue
el modelo a seguir en todos los países sudamericanos. Entonces, creo que bien México podría repuntar de nueva cuenta, como les comento, de alguna manera haciendo una buena estructura de ingeniería con los elementos que tenemos. No va a perjudicar, no creo que deba de perjudicar a aquellos que pertenecen a la Ley 73, no debiera de hacerlo. Lo que yo creo es que debe de haber expertos reales que conozcan de la rama y que no sean soluciones estilo paliativo, ¿no? Nada más para salir del paso, sino soluciones que ya perduren y que volvamos a retomar el espíritu que tenía la seguridad social en nuestro país. ¿Y se conoce de algunas otras iniciativas en torno a este tema? Me parece que había por ahí alguna empresarial. Creo que hay por parte de la... se me fue ahorita el nombre, pero ya hay por parte de algunas figuras el estar haciendo ciertas propuestas para beneficiar a la seguridad social, y una de ellas es justamente de alguna manera trasladar los recursos que no se ocupen a los que sí se deben a los que sí se van a ocupar. Otra estructura es que los trabajadores que tienen menos de 3 salarios mínimos lo administre un sistema de fondo solidario, y que aquellos que perciben recursos más altos de 3 salarios lo sigan administrando como tal las AFORES. Entonces, hay propuestas, creo que sí hay gente especialista que conoce de la rama, y sin perjudicar a ninguna de las partes involucradas, poder dar solución a lo mismo. Creo que es la Conferencia Internacional de Seguridad Social una de las que está levantando la mano y dando propuestas interesantes para poder reformar el esquema de pensiones en nuestro país. Bueno, ese es en el ámbito del análisis del sistema y de las necesidades que tienen de reestructurarse y reformarse. Pero vamos a entrar a temas que a nuestros usuarios, a nuestra audiencia le interesan, y es conocer cada una de estas, yo le digo 3 opciones que hay: la Ley 73, la Ley 97 y en la 73 hay una doble vertiente. Si nos ayudas, y de antemano te propongo que si puedes estar con nosotros en otros programas, te lo vamos a agradecer. Claro que sí. Yamile, a ver, de entrada, el que está con la Ley 73, y levanto la mano, que conste, el que está con la Ley 73, ¿tiene asegurada la vida? Mira, te puedo decir que el esquema de Ley 73 es un esquema que sí les da una garantía, sí les va a dar una certeza a su pensión de retiro, totalmente. Las condiciones son otras, la forma en la que te vas a pensionar es en función de semanas y salario. No veo yo, bajo el contexto, la experiencia que tengo y cómo están las condiciones, que quienes pertenecen a Ley 73 tengan que sufrir algún cambio que merme ese futuro. Sin embargo, quienes pertenecemos a la nueva ley, nuestro futuro es totalmente incierto. Esa es la gran diferencia que hoy por hoy nos persigue a quienes pertenecemos a cuentas individuales con respecto a los que pertenecen a Ley 73. Hay certeza, sí, pero también depende mucho de tu salario, ¿no? De eso depende qué puedas recibir. Semanas y salario. Fíjate que es una integración muy interesante para aquellos que son Ley 73, que en efecto sí hay una certeza para su pensión. Sin embargo, hay varios componentes que le integran, y va a depender de que tú también ayudes a que se pueda dar un buen monto de pensión, y esto es por los elementos que la conforman, tanto semanas cotizadas como salario. Entonces, ¿qué es lo que hace el IMSS? Te va a pagar en función del número de semanas cotizadas que tengas. Va a tener un valor cada bloquecito de 52 semanas. Posterior a las primeras 500. ¿Qué quiere decir esto? Que las primeras 500 semanas vamos a ponerle como un tipo diezmo. No son cuantificables, son requisito y no son susceptibles de pago. Simplemente son requisito. A partir de 501 semanas cotizadas en adelante, todas las que tú logres acumular en bloques de 52 semanas van a tener un valor. ¿Y ese valor de dónde va a resultar? Ese valor va a resultar del salario promedio diario de los últimos 5 años que tú logres obtener. Entonces, es como una boleta de calificaciones, te van a promediar día por día hasta hacer el promedio de los últimos 5 años, y ese salario que resulte es el valor que tendrán tus semanas. Caray.
Tenemos ahí un problema técnico. Déjame preguntarte algo más. ¿Está topado? ¿Esa pensión está topada? Cada año va a estar topada a 25 UMA. Siempre es una situación que nunca vamos a alcanzar porque cada año va a aumentar la UMA. Antes el salario mínimo para efectos de pensión, hoy por hoy es el valor de la UMA, la unidad de medida de actualización, y el tope es de 25, entonces para este año el tope es de 68,000, para el siguiente año va a ser de 70,000 y así sucesivamente. Cada año se va actualizando el tope máximo que alguien puede aspirar para obtener una pensión. Sin embargo, para que se pueda dar este supuesto, tienes que tener un número considerable de semanas, promedio 2,200 semanas, tener salarios altos dentro de los últimos 5 años y quizás contar con algunos beneficiarios para poder alcanzar el tope. Es casi imposible que alguien logre obtener el tope del año. Está bien estructurado aritméticamente. Pues nos quedamos todavía con muchas dudas, Yamilet. Me voy a coordinar contigo para que estés con nosotros en los próximos días. El tema es muy importante, es muy interesante para todos quienes están en este momento conectados con nosotros. Presente, futuro, sobre todo para los chavos, para los millennials. El tema es escabroso, y ya lo platicaremos contigo si te parece. Muchísimas gracias, Yamilet. Al contrario, un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Yamilet Moncada, doctora en Seguridad Social. Y sí, insisto, el tema de los millennials es verdaderamente escabroso. Ya lo platicaremos aquí esta semana.